comenzar la exposición de nacionalidades y pueblos del Ecuador, que va a servir como base para que ustedes empiecen a buscar información sobre la diversidad cultural del Ecuador, que es el próximo tema que ustedes van a empezar a exponer la próxima semana. Bueno, miren ustedes, esta presentación incluso les digo que esto se ha tomado del Ministerio de Salud Pública, porque como veíamos ayer, cuando leíamos la sumilla de la asignatura y algunos de los objetivos de la carrera y resultados de aprendizaje de la carrera, veíamos que esta asignatura pues aporta a lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Salud del Ecuador, que es el MAIS, el Sistema el Comunitario Familiar e Intercultural del Ecuador. Entonces, el Ministerio de Salud Pública forma a todos sus funcionarios, a todas las personas que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, sobre interculturalidad, porque es importante que haya esta formación para que haya un respeto y buenas prácticas en la atención en salud. Entonces, esto es un tema sacado del Ministerio de Salud Pública. Bueno, vamos a ir viendo qué son nacionalidades, qué son pueblos y cuántas hay en el Ecuador. Primeramente, tenemos que decir que en el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas. Ahora, más adelante, iremos viendo cuáles son. Una de ellas es la nacionalidad quichua, pero esta nacionalidad quichua está por toda la sierra del Ecuador y está compuesta de 17 pueblos. O sea, la nacionalidad quichua se divide a su vez en 17 pueblos quichua. Además, pues hay un pueblo indígena de la costa que es el Manta Huancavilca, que prácticamente no es un pueblo indígena. Yo difiero un poco con lo que dice el Ministerio de Salud Pública, porque en realidad es un pueblo cholo. ¿El cholo qué es? La nacionalidad chola o el pueblo cholo es una mezcla de indígena con mestizo. Entonces, prácticamente lo que hay en la costa ecuatoriana es una mezcla, no es indígena, sino una mezcla de indígena con mestizo. Entonces, yo difiero un poquito de lo que dice aquí, ¿no? Que es un pueblo indígena. Claro que tiene unas buenas raíces históricas importantes de haber sido un pueblo indígena, pero en la actualidad, pues, tiene una gran mezcla mestiza. Después están dos pueblos no contactados, que es el Tagaeri y Taromenane. Están los pueblos afroecuatorianos, los pueblos montubios y los pueblos mestizos, que básicamente son, la mayoría del Ecuador somos mestizos, son pueblos mestizos. Porque como ustedes saben, bueno, montubios, afrodescendientes e indígenas, pues no son la mayoría de la población del Ecuador. Eso ustedes en su exposición pues van a buscar muy bien la cantidad ya cuantitativamente dentro del censo, del último censo del Ecuador. Bueno, vamos a nombrar qué es nacionalidad. La nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto? Que existían antes de que hubiera Estado ecuatoriano. Antes de que se formara el Ecuador ya había esos pueblos milenarios. Como su palabra indica, pues llevan miles de años asentados en este territorio del Ecuador. Entonces, siguiendo con la definición, que se autodefinen como tales, tienen una identidad común, idioma, cultura, viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. Eso es la nacionalidad. Entonces, para que ustedes no se olviden, nacionalidad, estaban aquí en el territorio antes
y durante la constitución del Estado ecuatoriano. En el Ecuador los únicos que pertenecen a una nacionalidad, obviamente, pues son los indígenas, por su presencia milenaria en las tierras del Ecuador. ¿Y cuáles son esas 14 nacionalidades indígenas? Bueno, en la Amazonía hay 10, o sea, hay 9 propias, pero una compartida con los Andes, o sea, con la sierra, que es el quichua. En la Amazonía hay el quichua y las 9 otras nacionalidades. En la costa hay 4 nacionalidades y en la sierra, en los Andes, hay una nacionalidad, que es la quichua. En la Amazonía, ¿cuáles son? Está la Shuar, la Cofán, Secoya, Siona, Huao, Achuar, Chihuahua, Zápara, Andoa y la Quichua. La 10ª sería la Quichua, ¿verdad? En la costa está la Agua, Épera, Chachi y Sáchila. Santo Domingo los Sáchila, ¿verdad? Entonces, en la costa hay 4, y en los Andes, como hemos visto, pues está la Quichua. ¿Ok? Esas son las 14 nacionalidades. ¿Y qué son pueblos? Son colectividades originarias conformadas por comunidades, centros de identidad cultural, tienen sistemas propios de organización económica, política y legal, se definen como colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que le distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿en qué se diferencian los pueblos de las nacionalidades? Que las nacionalidades son anteriores al Estado ecuatoriano. Básicamente son los primitivos, las primeras personas que habitaban los territorios del Ecuador. En cambio, los pueblos llegaron más tarde, pero también tienen un sistema, una organización social determinada, y básicamente ahora vamos a ver cuáles son los pueblos. Bueno, hemos visto que los quichua, en la sierra hay una sola rama de nacionalidad quichua, pero hay muchos pueblos quichua. O sea, en cada zona del Ecuador, de la sierra del Ecuador, pues hay un pueblo y a la vez una nacionalidad quichua. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son bastantes, creo que son como 17 en la sierra. Después hay también un pueblo que es el pueblo Cholo, o pues, aquí le llama pueblo indígena de la costa, que es el Manta Huancavilca, y también hay 2 pueblos no contactados en el oriente, el Tagaer y Taromenani. Pero los pueblos quichua de la sierra, pues son 17. Y miren, si ustedes se abstraen y piensan en el mapa del Ecuador, desde arriba, desde prácticamente la frontera con Colombia, pues está el Quichua Pasto. Después vamos bajando y está el Quichua Caranqui, el Quichua Caranqui que está en Ibarra, Quichua Natabuela, Quichua Otavalo, Quichua Cayambi, que está en Cayambe, ya esto pertenece a Pichincha, Quitucara, que también está en Quito, Panzaleo, esto ya está en Cotopaxi, Chibuleo, Tomabela, Quizapincha, Salasaca ya están en Ambato, Huaranca y Puroay ya están en Chimborazo, Cañari están en Cañar, Saraguro, Palta están en Loja prácticamente, y quichua amazónico, que como hemos dicho, pues también hay un pueblo, hay quichuas en la Amazonía, aparte de las otras 9 nacionalidades. Entonces estos serían los pueblos quichuas que tienen esa doble circunstancia, que son nacionalidades y a la vez pueblos. Bueno.
Y estos pueblos indígenas no contactados, que son los tagaer y tarominanes que hay en el oriente, son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que tras relación intermitente vuelven a una situación de aislamiento como una estrategia de sobrevivencia. Y no existe un consenso sobre el término a utilizar, pero en general pues se les llama, como no se conoce muy profundamente muchas características de ellos, por eso se les llama pueblos en aislamiento. Obviamente han de ser nacionalidades, pero, o sea, por su característica de ser no contactados, pues son muy desconocidos para el resto, ¿no? Entonces se llaman pueblos en aislamiento. ¿Qué son los pueblos afroecuatorianos? Pues es los descendientes de africanos sobrevivientes de los esclavos, de la trata de esclavos en las Américas, durante los siglos XV, XVI, XVII, ¿no? Y comprende pues una doble adscripción y pertenencia, tanto tiene raíces africanas como raíces de la nación ecuatoriana, porque básicamente la mayoría perdieron su idioma, bueno, totalmente, porque los pueblos afroecuatorianos perdieron su idioma, han conservado algunas costumbres, pero básicamente pues hay una mezcla, que eso lo veremos el lunes, hay una palabra que se llama sincretismo, hay una mezcla que entre la cultura que ellos, ancestral, que ellos tuvieron en África, y también la cultura propia ecuatoriana, ¿no? El pueblo montubio, bueno, está constituido por personas de la zona rural de la costa, de la región litoral, de prácticamente todas las provincias. Son muy característicos, están dotados de espíritus e ideales comunes, poseen una formación cultural y política muy determinada, como resultado de un acondicionamiento al medio, porque ellos viven en zonas rurales y tienen una cosmovisión propia y una manera de vivir propia en esa zona. Bueno, es una mezcla tanto de indígenas como mestizos, como españoles, o sea, es una mezcla de un poco de toda la raza, y que se constituye en un pueblo montubio, y como ustedes saben, en el último censo ya se consideró como pueblo, a diferencia del pueblo Manta Huancavilca, que todavía no está identificado en el censo como pueblo, que es una lucha que tienen los Mantas Huancavilca. Esto sería todo, señores. Esto es, yo les voy a mandar esta presentación. Como ustedes ven, esto está editado por el Ministerio de Salud Pública. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores, y nos veríamos, no sé si hay alguna pregunta, nos veríamos la próxima semana ya para la presentación de estas exposiciones. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.